Señoras y señores, muy buenos días, los saludos del aeropuerto de Singapur. Sí, estoy en medio de una selva tropical, ¿por qué lo preguntan? Hoy volaremos con Singapore Airlines a bordo de la Business Class de su Boeing 787-10, el último de la saga de los 787. Vamos a ver qué tal su bien considerado, o no, servicio de Business Class en este vuelo de alrededor de 3 horas. Señoras y señores, bienvenidos una vez más a Última Llamada. Después de pasar 3 días en la fantástica y fascinante ciudad de Singapur, me tocaba regresar al aeropuerto para embarcarme con Singapore Airlines hacia el destino final de toda esta travesía, Indonesia. Ustedes no saben el calor que hace, no se lo pueden ni siquiera imaginar. Bueno, el aeropuerto de Singapur, ya se los dije varias veces, es absolutamente espectacular. No le encuentro un pero, o sea, no lo tiene. Todas las terminales son absolutamente extraordinarias. Ese es el sitio donde se hace el check-in para First. Obviamente nuestro vuelo no solo no tiene First, sino que tampoco lo volaríamos en este caso. Pero bueno, para que vean el level, ahí adentro te hacen el check-in. Y ahora vamos a pasar seguridad. Bueno, un aeropuerto lleno de plantas, como pueden ver. Plantas naturales. Y aquí vamos a entrar en zona de seguridad, ya nos vemos directamente en el lounge. Les voy a mostrar un poco el lounge de Singapur aquí en la 3 y seguimos. Muy bien, ya en el interior de la T2 de este fantástico aeropuerto vamos a visitar el lounge de Singapore Airlines en esta terminal. No es un lounge despampanante, pero sí tiene comida muy rica. A ver, no es un lounge despampanante en parámetros Singapur, es un muy buen lounge. Pero bueno, digamos que en este aeropuerto los hay mejores. Singapore Airlines en la T3, de donde sale a destinos intercontinentales, tiene un lounge un poco más currado. Pero bueno, no está nada mal tampoco. Como les comentaba anteriormente, el lounge de la T2 no tiene ninguna ambición estética, como pueden ver, pero sí es bastante interesante la oferta de comida que tiene a disposición, ya que es un lounge que se utiliza mayormente para volar a toda Asia, por lo cual se pueden encontrar una enorme variedad de comidas asiáticas de todo tipo, desde comida hindú hasta comida japonesa, hasta comida del sudeste asiático. Tenéis absolutamente de todo. Incluso en algún momento se puede llegar a poner demasiado picante. 2 máquinas de café expreso, no les tengo ninguna fe, ninguna. Un sector con algunas bebidas destiladas, cerveza tirada y vinos, poca variedad de vinos. Un tinto, 2 blancos y un espumoso. Los que miráis este canal con frecuencia sabéis que mi opinión es que el aeropuerto de Singapur es por lejos el mejor aeropuerto del mundo. Al regresar de Bali voy a intentar quedarme una noche durmiendo aquí para poder mostrarles el aeropuerto en profundidad. Tiene hoteles, parques infantiles, piscinas, cines, restaurantes, cafeterías, tiendas de lujo, tiene absolutamente de todo. Pasan por aquí más de 70 millones de personas al año y fue calificado por Skytrax el mejor aeropuerto del mundo al menos 11 o 12 de los últimos 15 años. Hay una cosa curiosa, está bueno, es como el Mind the Gap en Inglaterra. Bueno, aquí cuando estás saliendo de la cinta te dicen Mind Your Step, una grabación. A ver. ¿Escucharán? Muy bien, estamos a punto de embarcar en el 787 de Singapur. Una curiosidad, este avión tiene exactamente o virtualmente la misma cabina y los mismos asientos que el Turkish 350 que volamos hace un par de semanas. Y en ese avión vi que la primera fila de business tenía mucho más espacio que las demás. ¿Por qué? Porque tiene un espacio destinado a cunas que si no se utiliza queda para poner ahí mochilas, chaquetas, etcétera, etcétera. Y me dio la sensación de que el espacio donde van los pies es más ancho que en el resto de los asientos. Vamos a chequearlo. Reservé en la primera fila, cosa que no hago nunca, pero para sacarme esta duda y para mostrárselos también, claro. Bien, señores, embarcando al 787-10 de Singapore Airlines. Nos vamos para Bali, para Denpasar concretamente.
Y vamos a ver qué tal esta cabina, que es, ven, hay dos mangas. Una manga para clase turista ahí y una para business aquí. Lo cual hace el embarque bastante más ágil, sobre todo viajando en ambas clases, no solo en business. Hello, 11A. Thank you. Los asientos son exactamente iguales que los de Turkish. Este es mi asiento en el que vine en Turkish, el 8, que aquí es el 20. Bueno, vamos para adelante. Siempre impecables las TCP de Singapur. Aquí tienen uno a cada lado, más los dos del medio. Tienen los primeros que son juntos, ¿sí?, que van más pegaditos, y los segundos para quienes viajan solos, que van más separados un asiento del otro. Y lo que quería mostrarles era justamente esto. ¿Ven ese espacio de ahí? Bueno, ese espacio no lo tienen el resto de los asientos, como pueden ver aquí o aquí. Y vamos a ver el espacio para las piernas, que aquí es así, y en el asiento delantero es así. ¿Ven lo que les digo? Es más amplio, o sea que el mejor asiento de toda la cabina, sin ninguna duda, en este caso, bueno, es el primero de la cabina, el 11. La diferencia es grande, fíjense. Este es un asiento normal y este es el 11, que tiene ese espacio que se utiliza para cunas, pero cuando no tienes bebé, como es mi caso, se pueden poner artículos. Este es el asiento reclinado en modo cama, por supuesto reclina a 180 grados. Y todo este espacio, no solo este, sino todo ese espacio es muy interesante. El asiento es prácticamente idéntico al del 350 de Turkish. Bueno, de hecho es el mismo asiento con unos ligeros cambios, los controles son los mismos. Mando a distancia para el sistema de entretenimientos, el plug de los auriculares, y aquí arriba, bueno, ya vienen dispuestas un agua mineral, los auriculares del sistema de entretenimiento y el menú, que ahora lo veremos, más dos puertos USB. El avión de Turkish tenía uno y un enchufe universal. El avión de Turkish también tenía esto con combinación, ¿se acuerdan? Con combinación numérica, podías dejar tus cosas y cerrarlo. Bueno, un poco perseguido quizá. El espejito, perfecto. Aquí esto no lo tenía el avión de Turkish, para colgar los auriculares, poco más. Acaban de traer los tragos de bienvenida, había champagne o zumo de naranja. Yo elegí zumo de naranja, por supuesto. Bien, es una linda cabina, igual que la de Turkish, donde viajé muy bien. Vamos a ver qué tal el servicio en este vuelo corto, el vuelo regional. No va a ser el servicio a todo trapo, pero sí seguramente es interesante. Servicio full de Singapur vamos a tener dentro de un par de vídeos en el regreso. Y la pantalla tiene esto que también tenía la de Turkish, que es inclinarla para cuando estás en modo cama. Y cuando te incorporas, la empujas, te queda a la línea de tus ojos. Otra cosa importante, durante mis viajes publico en el canal de YouTube lo que tiene que ver con los vuelos concretamente, o con los trenes, etc. El resto del contenido, lo que tiene que ver con el viaje en sí mismo, con el destino, lo subo a mis redes, generalmente a Instagram y a Twitter, a las que accedo cuando estoy viajando con una tarjeta de datos eSIM de Airalo. Sí, efectivamente. Con este QR pueden acceder a la web de Airalo y con el código Última Llamada tienen un descuento en todos los planes a cualquier lugar del mundo. Dicho está. Flight time to Bali Denpasar 2 hours and 10 minutes. Presently waiting for air traffic control clearance and we will be departing very shortly. We wish a pleasant flight and thank you for choosing Singapore Airlines. Esa es FlyScoot, que es la filial low cost de Singapore Airlines. Cabin crew, takeoff stations.
Bueno, el vuelo son solo 2 horas y 10, no sé por qué flasheé 3 horas, ya hice este vuelo un par de veces, 2 horas y 10. El lavabo muy espacioso, un poco frío, todo blanco, o sea, hay un espejo acá, pero todo blanco, no tiene ningún tipo de amenity, o sea, apenas jabón, una cremita, pero nada, muy poca cosa. Y atención, porque esto es interesante, Boeing también se subió a la revolución aérea. Qué maravilla. No hay que tocar más nada. Ahora necesito que se abra la puerta sin tocar esa cosa. Thank you. De plato principal me pedí estos noodles indonesios con carne de ternera, pan de ajo y pan blanco. De entrada unas gambas marinadas con ensalada de pomelo y de postre una mousse de coco con compota de frutos tropicales. Vino francés, aceite de oliva. Bueno, bien. Este es el sistema de entretenimiento de Singapur. La pantalla es grande, está cerca, fácil. Tiene un montón de películas y una cosa súper interesante es que internet es gratuita para todos los pasajeros de business class y para todos los integrantes del programa de viajero frecuente de Singapur. O sea, para todo el mundo. Te das de alta en el programa y tienes acceso ilimitado a internet, no solo mensajería, sino datos durante todo el vuelo. Golazo. Bueno, me voy a venir al 8 que está libre. Y tengo mucho mejor vista y la ventana no está tan marcada como la 1, así que me voy a sentar aquí, me lo voy a tomar con calma. De hecho me gusta mucho más estar en el fondo de la cabina que adelante, pero claramente el reposapiés es más angosto, ¿eh? Bueno, en este instante, más o menos, kilómetro más, kilómetro menos, estamos cruzando el Ecuador. Fuerte. Algo pasa, no es normal. Está muy oscuro y aunque hay niebla, tampoco es como para no ver nada, o sea. Siempre me asusta un poco este monstruo que hay al final de la cinta. Más raro. Bueno, es como una señal de bienvenida, ¿ven? Simpatiquísimo. Como, no sé, como un caballo doblado. Todo muy balinés. Muy bien, señoras y señores, hoy que ya no es hoy, sino es mañana, llegué a Bali, aunque parezca mentira, con un apagón total de la isla. Salí de España con un apagón total y llegué a Bali con otro apagón total. Se cortó, se rompió, algo pasó en el caño que trae gran porcentaje de la energía que utiliza la isla de Bali desde Java. Aterricé en Bali varias veces y la sensación era otra. O sea, ayer me dio la sensación que estaba aterrizando en un lugar que desconocía. Bueno, efectivamente. No había luz en toda la isla. Llegué al hotel sin luz, sin agua, sin aire acondicionado, que es lo más terrible de todo Bali probablemente, no tener aire acondicionado. Y se restituyó la energía aproximadamente a las 3 y media de la mañana, que es a la hora que finalmente me pude dormir. Estaba todo muy complicado, no tenía ni siquiera batería en el móvil para comunicarme, o sea, bien compleja la situación. Pero bueno, sobre Singapore Airlines, ¿qué decirles? Para mí Singapore Airlines, a pesar del vuelo de ayer, que estuvo perfectamente bien, pero la comida no me pareció lo más fuerte,
es una aerolínea absolutamente extraordinaria. El trato de la tripulación suele ser muy muy cordial. La comida suele ser fuertísima. Ayer no fue el caso, pero todo lo demás, desde que uno entra al aeropuerto hasta que se baja del avión, toda la experiencia de Singapur es muy agradable porque todo el entorno es muy agradable. Estoy hablando de saliendo del aeropuerto de Changi, ¿no? O sea, las terminales, los lounge, las tripulaciones, los aviones mismos, siempre son aviones en muy buen estado. La verdad es que es una gran compañía. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, le pueden dar un me gusta aquí abajo. Suscríbanse al canal, que para mí es muy muy importante. Le dan aquí debajo, última llamada, suscripto. Y si tienen ganas, activan la campanita y cada vez que publique un video como este, les va a llegar una notificación, y es avisándoles simplemente. Y si tienen cualquier tipo de comentario sobre este vuelo, me lo dejan aquí debajo, que se los voy a responder como absolutamente siempre. Los saludo allí donde sea que estén. Muchas gracias por haber visto el video, por estar en el canal. Estoy aquí en Bali con unos proyectos personales que me tienen muy feliz. Y los próximos videos que se vienen por delante también me dan mucha ilusión, porque son aerolíneas y aviones que tengo muchísimas ganas de volar y supongo que les va a gustar mucho. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en la próxima. Adiós. Last call for passengers on flight